El famoso huella Por favor. ¿Qué más? Aparte de No, signo pero me característico, Yo te dije el desodorante. Que es lo principal. ¿qué más les puede llegar a dar a esos pacientes? Principal. Igual. Ese vómito es fácil de controlar. No. No, es muy complicado. Y no causa signos neurológicos también. Antes que, por ejemplo, en esos cachorritos que se contagiaron por la mamá de vía transplacentaria, o que se contagiaron desde muy chiquitos, de 1 semana, 2 semanas de edad, ¿qué les da? Sí, les da una miocarditis y se mueren por eso. Ajá. Sí. Y eso solo les da, pero a los que se contagiaron vía transplacentaria o los que se contagiaron desde el primer día de vida, así decirlo. Ya, o sea, la miocarditis van a verla solo en neonatos de hasta menos de un mes. ¿Qué pelas? Y tiene alta mortalidad. Ya, entonces el parvovirus tiene varias cepas. El CPV1 es el primero que apareció y es el de la panleukopenia felina, ¿sí? Pero en la actualidad los que son virulentos hacia los perros es el CPV 2A, 2B y 2C. Estos son los que generan la enfermedad en los caninos, ¿ya? ¿Qué es lo que hace? Este virus le gusta las criptas gastrointestinales. Por eso es que hace una erosión de toda la mucosa gastrointestinal y como pierde toda la mucosa gastrointestinal, esos pacientes empiezan con diarreas y vómitos, ¿sí? Porque toda esa mucosa está inflamadísima y perdió todas sus propiedades. Y parte de las propiedades de las criptas gastrointestinales que es absorber nutrientes, ¿no es cierto? Entonces pierdo todo esto, pero eso es lo primero que vemos, es vómitos o diarreas intestinales. Pero adicional a este virus que le gusta es a médula ósea. Y si se va a médula ósea, le gusta atacar a todos los precursores sanguíneos, ¿no es cierto? Entonces, cuando ustedes ven al paciente que tiene parvo, ¿qué es lo más importante adicional de la prueba que le tienen que hacer? Un hemograma. Y el ver el recuento leucocitario es un factor pronóstico en estos pacientes. Imagínense que viene el cachorrito de 2 meses con diarrea sanguinolenta típica de parvo. Dicen, bueno, le voy a hacer el test. Obviamente va a salir positivo, pero también tienen que decirle al tutor que hay que hacer sí o sí un hemograma al menos, porque el hemograma les da el factor pronóstico. Si yo veo que tiene leuco menos de 4.5, y hay algunos pacientes que han llegado con leucos de 1, o sea, ya no tienen casi nada, ¿sí? Esos pacientes tienen alta probabilidad de que se mueran en las próximas 48 horas. Si tienen menor de 4.5, pronóstico malo. Si tienen 4.5 o un poquito más, perfecto, se puede manejar y nosotros podemos decirle al tutor que sí, van a intentar, el tratamiento va a ser netamente sintomatológico, el virus se demora 7 días en el organismo hacer todas estas lesiones, ¿sí? Y lo que nosotros queremos con el tratamiento es que el paciente soporte ese tiempo, ¿sí? No se vaya con Dios, ¿ya? Entonces, sí, recuerden que el ver qué tan marcada está la leucopenia es un factor pronóstico, ¿ya? El contagio por oral fecal es más común y transplacentaria era lo que les decía de la miocarditis y el cachorro, ¿ya? En la fisiopatogenia, periodo de incubación, es decir, el paciente se contagió de contaminadas, tenemos de entre 4 días a 14 días para que durante ese periodo yo vea que el paciente no está nada, quizás empezó a estar, ahí es donde vemos los signos clínicos generales, ya no está corriendo mucho, como que sí juega con ustedes pero ya no tanto, sí está comiendo pero como ya no la misma de antes, ¿sí? Es cuando ven esos pacientes que dicen es que no están tan activos, ahí podrían ir sospechando, ¿cierto? Descreción del virus dura toda esta semana que les digo donde va haciendo lesiones en las criptas intestinales.
Entonces, la detección del virus va a durar una semana, ¿ya? Después de eso, ya no dura más. Y por eso es importante que los primeros 2 a 5 días, no sé si han visto un caso de un cachorrito con parvo, los primeros días es donde más decaídos están, ya no sirven para nada esos perros. Y dependiendo del sistema inmune, ya desde el día 3, 4, desde el 4, ya empiezan a ver como mejoría. Lenta, pero empiezan a ver mejoría. Si después de esos días no sale, o sea, si ha habido pacientes que se demoran una semana recién como tratar de mejorar, o sea, el manejo intrahospitalario de estos pacientes es muy complejo, ¿sí? Entonces recuerden que este virus que hace, si lesiona los enterocitos, podría tener por consecuencia una translocación bacteriana. Si tengo una translocación bacteriana, eso puede llegar a generar una endotoxemia. Y muchos de estos pacientes se mueren por endotoxemias. Esa es la causa principal de muerte, ¿sí? Aparte de que se mueren por shock hipovolémico si es que no se les maneja en hospitalización. Pero ese paciente que le pusimos vía, que le tratamos y no mismo, se murió por endotoxemia, ¿ya? La leucopenia, ya les dije que es un factor pronóstico, pero también porque estos pacientes llegan a tener una leucopenia muy marcada, porque a pesar de que el virus va a afectar a médula ósea, también en esta lesión de enterocitos, los leucos que van a tratar de ayudar a nivel de la mucosa gastrointestinal también se están yendo, se van perdiendo, ¿sí? Entonces, pierdo por dos lados. Uno, porque el virus va a nivel de precursores y no me deja empezar a producir más. Y también con los leucos que tengo están yendo los tejidos dañados y también se están perdiendo, ¿ya? Pero ¿qué razas son susceptibles? Esto es muy importante que lo vean, porque ustedes van a ver que un pitbull en hospitalización se demora más de una semana en salir, a diferencia de ¿cuáles son los que menos se demoran? Poodle. No sé, los mestizos sí de ley, a veces no tienen ni la fase clínica. Pero estos pitbulls, estos llegan a generar hipoproteinemias, citis, intosuscepciones. Dentro de todas las razas, el pitbull es el más susceptible que yo he visto como en la parte clínica. Son Rottweilers también, los Rottweilers son flojos para volver un parvo. El pastor alemán no tanto, pero el Doberman Pinscher igualmente. Entonces, todos estos pacientes tengan en cuenta que se van a demorar el doble en salir de la fase hospitalaria si es que se quedan. Va a ser muy difícil el manejo en este tipo de pacientes. Signos clínicos, pues obviamente en la fase prodrómica van a haber fiebre, decaimiento, hiporexia, diabetes, deshidratación, abdominal. En cuadros clínicos severos van a tener una reacción inflamatoria sistémica, un shock séptico, ¿sí? Y esto va muy relacionado por la neutropenia marcada que tienen los pacientes, porque no tienen células de defensa que les ayudan. Y en el diagnóstico, yo le voy a hacer el hemograma, que era lo que les decía, ¿no es cierto? Yo quiero ver la leucopenia, qué tan marcada es la neutropenia y la linfopenia. Si los neutros están más, bueno, los leucos en general, están lejos de, ay, puse mal. No, bueno, sí está bien. Mayor a 4.5 y mayor a 1 en linfos, hay mayor tasa de supervivencia. Menor a eso, mal. O sea, eso les ayuda a poder hablar con el tutor y decirle, ¿sabe qué? Sí, su perrito tiene parvo, pero el hemograma me dice que a pesar de todo lo que vayamos a hacer, quizás tiene un pronóstico malo, o sea, de reservado malo. ¿Ya? En cambio, hay otros pacientes que quizás ni siquiera tienen leucopenias, están dentro del rango normal, se lo pueden ir manejando. Entonces, como yo les decía, muchos de estos pacientes que tienen hipoalbuminemia, hipoglucemia, y hay que ver, al menos en los cachorritos de raza pequeña, hacen hipoglucemias marcadísimas, entonces hay que estar constantemente chequeando la glucosa en estos pacientes, ¿ya? Porque a veces
están vomitando, llegan a tener 5 o 10 episodios de vómito, diarreas muy profusas en un solo día. Entonces imagínense, están así. Ya, cuando ustedes están intoxicados también así han de sentir. Ajá, sí. Entonces, imagínense que estos cachorritos que deben pasar así mínimo unos 5 días. Y a veces les encuentran en la jaula que están así, la cabecita así de abajo, en un rincón, fríos. Miran glucosa, porque lo más probable es que ese paciente ¿sí? ¿Cómo se le reemplaza? ¿Cómo se le restituye? Pueden utilizar dextrosa al 50%, diluido. La relación puede ser 1 en 1 o más diluido si pueden 4 en 1. 0,5 ml por cada kilo es la dosis adecuada para el reemplazo. Y si no, con la glucosa al 5% pueden hacer en su suerito que ya le tienen para la vía, esa solución debe estar glucosada, ¿sí? Con aporte de glucosa. Pueden tener hipopotasemia también porque están bebiendo mucho potasio. Bien. Vómitos. Igual, quizás que más vamos a tener hipoclorémico, natremia. Y obviamente también debemos tratar de hacer esa reposición, ¿ya? Entonces, lo más común que se hace dentro de la práctica clínica es rápido, ¿no es cierto? De inmunotomografía para ver si sale positivo o negativo. El tratamiento, la fluidoterapia, el objetivo es corregirla entre las 12 a 24 primeras horas, ¿sí? Pero sin sobrehidratar a ese paciente. Ya eso ya lo hemos hablado en el segundo parcial, la fluidoterapia. ¿Ah? Exacto. Imagínate ese paciente que ya de por sí está inflamado todo su organismo con la sobrehidratación. Le terminas de joder el endotelio vascular, ¿cierto? Entonces, quizás si son esos pacientes que vienen en estado de shock, lo que pueden hacer, 15 a 20 ml kilogramo en 15 minutos. Recuerden que ahora la fluidoterapia por reposición de emergencia es en bolos, ¿sí? Mando primer bolo, 15 minutitos y vuelvo a revisar. Y ya luego lo mantengo solo con la fase de mantenimiento de la fluidoterapia. Medimos la glucemia constante. Si yo veo que hay glucemias menores a 60 miligramos de cilitro, sé que no tengo que empezar a reponer, ¿ya? Era lo que ya les había dicho. Y los electrolitos también, como habíamos visto en el segundo parcial. Si tiene hipocalemia, debo hacer con la tasa que ya habíamos hablado, 0,5 miliequivalentes kilogramo hora, ¿ya? Es en una infusión de 1 a 2 horas que más o menos vaya manejando, ¿ya? Ahora, si hay un paciente que está en estado de shock, que está con hipoalbuminemia, y por ahí empiezo a hacer terapia de shock con fluido isotónico y veo que no responde, me paso a los coloides y hago una pequeña dosis de coloides para ver si vuelvo a restablecer la volemia normal en ese paciente, ¿ya? Estas son como guías, la parte de potasio que ya habíamos visto, como recuerden ahí, les puse unas tablitas que les va a servir. Y recuerden, en esto sí les va a servir porque ¿qué es lo que hacen más los pacientes de paro? Vomitan y hacen diarreas. Entonces lo ideal es medir los diáperos, ¿cierto? ¿Para qué? Para reponer las pérdidas en sensibles y ¿ya? Antibióticos, ¿cuáles son los que podría utilizar? Ampicloxiflozin, ceftriaxona, pueden hacer combinaciones de ampicilina más enro, que es como que no se puede utilizar. Antieméticos, estos pacientes que es tan difícil manejarles, se recomienda utilizar primero el ondansetron y también acompañado del maroquital igualmente, pero necesitan a veces la combinación de los dos. E incluso en esos pacientes que tienen hilio paralítico, no se mueve el intestino, deben utilizar metoclopramida, que la metoclopramida, ¿para qué me ayuda? Para controlar el vómito, pero me ayuda a reactivar el peristaltismo. Entonces me ayudan dos cosas al mismo tiempo, ¿ya? Protectores gástricos. Si ese paciente no tolera nada, pues podría utilizar omeprazol, pero si empieza a tolerar, le paso el sucralfato igualmente. Y analgesia visceral. Muchos dicen
que hay que usar buprenorfina, pero estamos en el mercado, no hay mucha bupre, en la actualidad no hay nada de medicación. Y el medicamento que les genera una buena analgesia visceral es la dipirona. Pueden hacerle inyecciones constantes que les va a servir un montón y les ayuda bastante al dolor a nivel visceral, los pacientes. Si ustedes han notado cuando ustedes les palpan el abdomen a esos pacientes, les duele un montón, ¿sí? Es que imagínense que todo ese intestino está rojo, hiperémico, de todo lo que se está pasando. Entonces, las inyecciones con dipirona ayudan un montón a estos pacientes, ¿ya? O si no, hacen los bloqueos, hacen un bloqueo del transverso abdominal y eso les da analgesia visceral en la actualidad. ¿Sí? Eso es bloqueos regionales. Ahora ese paciente que ya estuvo en hospitalización y sigue con diarrea, sigue con diarrea, se ha optado también por esta terapéutica de los transplantes fecales. ¿Sí? Ahora, ¿qué creen que sería lo más importante en el trasplante fecal? ¿Qué consideración ustedes tendrían en el donante? Muy sano. Muy sano. Muy sano, está súper sano. Las desparasitaciones al día, que debería ser vigor estricto, vacunas al día y demás. Entonces, este procedimiento es fácil de hacer. Ustedes cogen 10 gramitos, le pesan, cogen en un vasito de plástico con unos 10 ml de solución salina, envuelven, tratan de homogenizar la muestra, cogen cargan en la jeringa de 10, lo conectan a una sonda pequeñita, o puede ser a una parte del venoclisis, incluso para algunas sondas va bien. Le pasan como si fueran a hacer un enema por la parte del ano y van mandando despacito. Y esto pueden hacerle máximo hasta 5 veces, pasando cada 48 horas, depende del paciente. Pero a veces con 1 o 2 ustedes van a ver que en el primer trasplante fecal ya va a mejorar la consistencia de la heces. Ustedes van a ver heces duras, pero al menos que ya no sean completamente líquidas. ¿Sí? Y lo más importante dentro de eso, háganle un cobro a la muestra del donante que lo que quieren descartar es yardia. Sí o sí deben descartar. ¿Ya? Este es como un cuadrito del tratamiento completo, como ya les pasé la diapositiva, ahí van a ver más detallado para que lo lean. Y estos pacientes deben estar en hospitalización netamente infecciosos, no podrían por qué estar en otra hospitalización o ocupar hospitalizaciones con un paciente que sale de cirugía, con un cachorrito que solo tuvo transmisión alimentaria y demás, ¿ya? Ahora estos pacientes lo que más se dificulta es la nutrición, ¿no es cierto? La nutrición enteral es lo que más nos preocupa porque estos pacientes no comen, o sea, intentan, no comen, si les dan un poco, vomitan y vuelven a tener episodios de vómitos. Entonces se recomienda hacer la nutrición enteral temprana. Ahora, anteriormente se hablaba incluso en los casos de pancreatitis, y se decía que el paciente debería tener al menos un ayuno de 48 horas, pero no en la actualidad. Lo que nosotros y varios estudios con evidencia científica dicen que lo mejor es empezar con una nutrición integral temprana, ¿sí? Lo más rápido, mientras más rápida sea la nutrición integral, el paciente va a tener mejor mejoría clínica, no se va a llevar tantos días de hospitalización, entonces eso va a ayudar mucho a reducir la tasa de mortalidad y a mejorar un poco la tasa de supervivencia, ¿ya? Entonces para esto se utiliza la sonda nasogástrica, y la sonda nasogástrica les va a ayudar en 2 cosas fundamentales. No sé si han visto que estos cachorritos con barbo hay un rato que están así como distendidos del abdomen. Eso es más complejo de que cuando están igualitos así como este paciente. Porque recuerden que estos pacientes, como su intestino y su estómago están tan inflamados, se quedaron estáticos. No está habiendo peristatismo, ¿sí?
por ende no va a haber vaciado gástrico y por ende no va a haber eliminación de heces fecales. Y a veces nosotros vemos que estos pacientes llegaron a la hospitalización, le pusimos María, le hidratamos y ya mágicamente ya dejaron de hacer diarreas y ya dejaron de vomitar. Pero no es precisamente porque ya está mejorando, es porque empezó a tener un hilio paralítico. Y ese hilio paralítico hace que ustedes ya hacen una ecografía, van a encontrar las heces intestinales con comprimido anecoico, el estómago dilatado. Entonces, eso es lo que genera el dolor a nivel visceral en esos pacientes, además de la inflamación y todo. Pero la distensión abdominal es lo que genera mucho dolor. Ustedes cuando comen algo que no debe, que tienen distensión abdominal, ¿no les duele? ¿Meterse el abdomen? Entonces, ahí serían como un perrito trompado, ¿sí? A mí nada me hace mal ya. La sonda nasogástrica me sirve. Y esa sopa de pollo. El momento que yo les voy a pasar y ya pude ponerle la sonda nasogástrica, lo primero que hago es tratar de retirar todo el líquido a nivel del estómago, ¿sí? Para eliminar esa distensión abdominal. Eso les ayuda un montón a esos cachorritos que a veces no han visto. Hay unos cachorritos que son parvosos y están así, viéndoles con cara de chistes y ¡pam! Vomitan. Y solo es líquido. Entonces, porque está muy distinguido La cholena, ya tengo el video que es. El único borracho entonces, también. dentro de los Entonces, sí. de la sonda nasogástrica es La chuleta retirar creo el en la contenido ventana. gástrico que está ahí generando distensión abdominal. Y ya luego hacer una alimentación integral asistida. Nosotros, ¿cómo sacamos los requerimientos energéticos basales en estos pacientes? ¿Cuál era la fórmula? Yo les había dicho en la parte de fluidoterapia que utilizábamos. La fórmula que se utiliza para los requerimientos energéticos. Esto les voy a dar más específico de la nutrición enteral. Esto les pongo de manera general porque quiero que aprendan eso, pero los requerimientos energéticos, metabólicos o basales es la fórmula que utilizábamos en la fluidoterapia de mantenimiento. Por eso les decía que una kilocaloría es un ml. Entonces la fórmula sería 30 por peso más 70. Entonces lo que le salga, de acuerdo al peso del paciente, son las kilocalorías que él necesitaría por día. Pero yo a ese paciente que le voy a empezar a dar nutrición enteral, solo le voy a empezar a dar un 25%. Y de ese 25% va a ser total en el día. A ese 25 le puedo dividirle en al menos unas 3 o 4 partes, ¿ya? Para ver si logra tolerar, ¿ya? Los requerimientos energéticos metabólicos. Ajá, sí. Entonces les pongo un video para que vean cómo se pone la sonda nasogástrica. El procedimiento se mide la sonda de diferentes pacientes prostáticos. Ahí no debe llegar la sonda nasogástrica. ¿Sí? Y sin sedar. Hay pacientes que se dejan como ese paciente que ya está al borde del colapso, pero hay pacientes que no les gusta, entonces pueden ponerle lidocaína que hay en todo lado, unas 2 gotitas que destilan. La lidocaína que es intravenosa y demás. Le ponen 2 gotitas de intranasal por donde vayan a pasarlo y ya, esperan unos 10 a 15 minutitos y empiezan a ponerle la sonda. ¿Sí? Lo importante cuando pongan la sonda es que deben ver que ya cuando ustedes vean más o menos que la sonda esté por ahí, el paciente debe deglutir. ¿Sí? Ay. ¿Más supir? No, ese paciente está o sedado o No, ya está más allá yo que- no sé, o está muy mal. Chuta. Está muerto. ¿Y eso hacemos de martes? Sí. Ah, bueno. No, pero van a ser simulados. Lo que yo quiero que vean es cómo deben vivir, cómo deben entrar. Y de las zonas centrales también quiero que vean. Ese es el de con sondas nasogástricas. Ajá, sí. Ahí les haces. Lo importante dentro de todos los puntos que están fijados ahí, es lo importante es el diagnóstico.
acá. Sí, Porque este es el que le damos más fino. Le puede coger uno aquí, el de acá le cogen solo con. Hay otras técnicas. Con el mismo esparadrapo, le dan la vueltita y le ponen solo peguita para que se pegue aquí. Y el otro sí le cogen otro punto, que sean al menos 2 filos. Ajá. Con pegata. Pero este me gusta más, este es en gatos. Y vean, esta es una técnica así muy bonita, muy correcta. Hola, soy María Luisa Lavero, digamos un clínico femenino. Ya. Y quiero explicar de una forma sencilla cómo funciona la soldada esofágica en un gato hospitalizado. Todos tenemos muy claro que durante la hospitalización debemos dar un tratamiento analgésico, quitar dolor, dar un tratamiento específico para cada patología. Pero esto no sucede con mucha frecuencia y un soporte nutricional adecuado es fundamental. Los gatos hospitalizados suelen necesariamente, todos lo sabemos. Por eso, si eso sucede, debemos poner una sonda esofágica inmediatamente. Ahora vais a poder ver paso a paso cómo se realiza esta técnica. En primer lugar, debemos administrar un par de gotas de lidocaína en el orificio por donde vamos a introducir la sonda y esperar 3 a 4 minutos. Tras ello, medimos desde el último orden costal hasta unos 7 centímetros hacia el craneal, y ese será el punto máximo hasta donde introduciremos la sonda, ya que esta no debe entrar en el estómago. Marcamos con rotulador permanente el punto por el que la sonda saldrá por el orificio nasal, y así sabremos que introducimos exactamente la longitud que hemos medido. Colocamos un poco de lubricante en el extremo antes de introducir la sonda. Se debe comprobar la correcta colocación de la sonda mediante una radiografía lateral. Una vez introducida la sonda, llevamos esta hacia la mejilla del mismo lado del orificio nasal por la que la hemos introducido y colocamos un trozo de esparadrapo sobre ella a la altura del cartílago. Suturamos el esparadrapo a la piel con la precaución de no atravesar la sonda y con cuidado de no rozar los bigotes para no provocar molestias posteriores al gato. Pasaremos la sonda por detrás de la oreja y colocaremos el collar isabelino. De este modo no es necesario suturar de nuevo, bastará con pegarla con un trocito de esparadrapo a la cabeza. Antes de iniciar la alimentación, administraremos unos 5 mililitros de agua por la sonda y esperaremos media hora. Si no aparecen vómitos, náuseas o toses, comenzaremos con la alimentación. El alimento líquido enteroalcer debe atemperarse y tras ello debe administrarse lentamente. Después de cada toma se deben administrar siempre unos 3 mililitros de agua para limpiar la sonda y evitar la aparición de obstrucciones. Sí, ven la forma de poner la sonda y el gato y el perro que es muy distinta. Ajá. Pau Patrón ahora. La del perro, otra vez. La del perro, otra vez. ¿Quieres ver? La del perro. No, La del perro. no. Sí, la del perro. Esa es la Por pregunta. favor, no que la haga de tatuar. ¿Cómo no lo viste? No te haces caso. Y en el perro no hizo radiografía. Ajá. Y en el Se perro. puede hacer una la carga de pones, cierto, si te da un más, pero por eso es importante porque no se nos da es la medición en la forma del paciente hasta donde llegue, de ahí cuando somos el rato que vas mandando
no debe llegar a ese punto. Espera, ¿cuándo puedo usar? Sí. ¿Cuándo puedo usar? ¿Cuándo puedo usar? Sí, cuando hay El alimento que se usa puede ser la leche y suplementos. esa es una pregunta. Le digo, Vieron que en el video del gato que tenía la nutrición integral específica para gatos. No, ¿qué se utiliza aquí? El Pediasure, el Ensure. Hay otra marca que no me acuerdo, pero que es de uso humano. Entonces, eso también les quiero enseñar cómo hacen los cálculos para saber, de acuerdo a lo que ustedes sacan en los requerimientos energéticos, la unidad sale en kilocalorías. Pero ustedes deben saber cuántos ml de entonces se les voy a explicar. Pero sí, lo que más se utiliza es Ensure, el Pediasure. Relax. Ah, Relax. un poco del otro, pero es parecido al Ensure, pero es otro nombre. Es otra marca, pero es de humano. Ese de darle Y en gatos igual, en gatos y en perros. Sí. Es que aquí en el país no hay. Royal Canin tiene una línea específica, pero no trae acá. O sea, sí tiene dentro de todos sus productos, pero en el país no hay. Y en cachorritos sí podría ser la leche de polvo. De Puedes cachorro. utilizar eso si es que no tienes, pero ahí tienes que hacer como esa regla que te digo, de ver cuántas kilocalorías tiene el producto y en cuánto lo reconstituyes para saber cuántos ml debes administrarle al paciente. Y siempre haciendo de base los requerimientos energéticos basales. Y siempre va a ser 30 por el peso más 70. Esos recuerden que son el 35%. El Ensure lo que te da la facilidad que un ml creo que es una kilocaloría. Es más fácil la evaluación. Tú ya no haces toda la regla del 3 ni nada, solo sabes cuántas kilocalorías recomendable. Y los ml. Ah, ok. Debe ser muy lento, muy lento. Y como decía la doctora en el video, deben primero esperar a ver si ella, por ejemplo, primero le mandó agua, ¿cierto? Y esto es muy importante porque más o menos cada sonda retiene como unos 5 ml. Sí, después se manda los 5 ml. Y recuerden que cuando tú vas a hacer el cálculo, digamos que ese paciente necesita 20 ml al día, ¿ya? Es un paciente chiquito. Pero de esos 20 ml, tú debes quitarle los 5 ml de volumen que le vas a mandar en el líquido antes y ella le mandaba 3 después. Entonces, si yo tengo que darle 20 ml en esa porción, digamos, ahorita le voy a dar de comer a mi gatito, son 20 ml total, que van a ir menos 5 del agua y menos 3 después. Entonces tendría que darle solo 2